Bienvenidos a Hablemos en lo Secreto, el programa donde exploramos cómo sanar, fortalecer y equilibrar nuestra alma, cuerpo y espíritu con Eric Pardo y el terapeuta familiar Máster Rogelio Morales. Te invitamos a una conversación transformadora para encontrar el bienestar completo que Dios quiere para ti. Prepárate para consejos prácticos, reflexiones que te acompañarán y mucho más. Comenzamos ahora. Hola, gracias por acompañarnos una vez más aquí a través de Hablemos en lo Secreto. Y hoy vamos a hablar de un tema que muchos prefieren evitar, pero que está afectando a miles de vidas, matrimonios, jóvenes, iglesias y mucho más. Y por eso tenemos a Rogelio Morales con nosotros, con quien vamos a hablar hoy sobre la pornografía. ¿Cómo estás, Rogelio? Hola, hola Eric. Un gran tema como siempre que traemos en este momento para compartir con cada persona que nos sigue a través de las redes sociales. Gracias, Rogelio. Rogelio, hablar de pornografía en un espacio público no es sencillo, como en este espacio que No, tenemos no, ahora, no. ¿verdad? ¿Por qué crees que es tan importante abrir este tema, incluso cuando muchos prefieren evitarlo? Bueno, mira, yo pienso porque todo lo que tiene que ver con temas sexuales eh, son temas tabú. Y hoy en día, pues también tenemos una sociedad que no sabe manejar esta situación. Para algunas personas es un tema que da vergüenza, para otras personas es un tema de explotación al cuerpo, tanto del hombre como de la mujer, y para otras personas es cosa de hombres, ¿verdad? Es cosa de mujeres también. Es una diversión, es una distracción, es un pasatiempo que yo tengo. Entonces tenemos diferentes criterios. Y sí podemos decir que en este momento es un fenómeno global y de muy fácil acceso. Em, Podemos decir que hay estudios que reportan que más o menos un 80% de los varones y alrededor de un 40 y algo de las mujeres jóvenes han estado expuestas a la pornografía, por ejemplo. Y es muy curioso porque no hablar de este tema, obviar este tema, lo único que aumenta es la desinformación, el consumo problemático de la pornografía y la falta de recursos de afrontamiento para quienes están enfrentando o presentando adicciones eh, con todo lo que tiene que ver con pornografía. Así que más bien te podría decir que hablar de este tema, hacerlo público, permite educar, permite prevenir y permite también acompañar. Eh, un tema, Eric, bastante fuerte, pero muy importante. Así es, Rogelio. Rogelio, actualmente se habla mucho de la libertad sexual y de la normalidad de la pornografía. Vemos, Mm, por ejemplo, porcentajes en que dicen que casi un 45% de las personas que andan en la internet ven pornografía. caramba, es bastante. ¿Verdad? Sí. Y casi la mitad y que estamos hablando de que hay un 13% de esa población que son jóvenes y niños. Jóvenes y niños. He oído que los niños consumen bastante pornografía. Desde tu mirada, Rogelio, ¿realmente es algo inofensivo o trae consecuencias ocultas que deberíamos considerar? Bueno, mira, no solo desde mi perspectiva, como orientador de familia, sino desde la perspectiva científica también, se dice que el consumo de pornografía es dañino, es problemático. Primero, y me imagino que hablaremos un poco de eso, por todo ese teatro, esa exageración, esa mentira que se ve ahí y que se presenta como una verdad. Eh, Se dice que se asocia con la depresión que actualmente se está viviendo en la sociedad en niveles tan altos, la ansiedad y
el menor disfrute que se está dando de las relaciones entre las personas. Em, no todo el mundo consume pornografía, pero como vos decís, sí es una gran cantidad. Ese cuarenta y tanto por ciento, casi el 50% de las personas que entran a Internet es significativo. Tenemos que la mitad de la gente que entra ve pornografía. Sí podemos decir que para mí no es inofensivo este consumo porque distorsiona la percepción de la sexualidad, dificulta la intimidad real y genera compulsión en el consumo. Por otro lado, Eric cosifica el cuerpo, vuelve el cuerpo en una cosa, tanto el cuerpo del hombre como el cuerpo de la mujer. Y durante muchos años se ha dicho que la pornografía hace que aumenten los niveles de violencia, de abuso del hombre hacia la mujer, eh, de posesión, eh, y hace que la autoestima de las personas se vea afectada porque compara sus órganos, compara sus cuerpos, compara sus miembros con lo que se ve en en la pornografía, sean videos, sean imágenes, y las personas se sienten menos, se sienten minimizadas. Y así por encimita lo menciono, no es inofensivo, Eric. Hay consecuencias bastante grandes que la ciencia, la psicología y hasta la misma teología ha demostrado que genera el consumo de pornografía. Rogelio, podemos decir que la pornografía es como una droga que cada vez que se consume, la gente quiere más y más y quiere disfrutar de cosas diferentes. La pornografía en las personas dispara los niveles de dopamina. Em, Esa dopamina nos da una sensación de placer, de alivio, de bienestar. Entonces, em, cuando activamos y activamos y activamos la dopamina en nuestro sistema, empezamos a desarrollar mucho interés, muchas ganas de que eso se siga sintiendo. Y con este tema de la pornografía, eh, pues se genera esa sensación que va conduciendo a las personas poco a poco a una adicción, a una dependencia. Muchas personas consumen pornografía para mejorar su estado de ánimo porque están caídos, entonces ven aquello, se dispara la dopamina en nuestro cerebro, en nuestro sistema y ya sienten placer, sienten alivio porque llevan un dolor interno, porque se sienten frustrados en sus relaciones, porque han pasado por temas como abuso sexual, porque han llevado una mala educación sexual, porque creen que ahí aprenden cosas para irlas a poner en práctica y todo eso va a generar una sensación de placer y les conduce cada vez a consumir más y en escalada. Se dice que ese es uno de los problemas principales, que se puede empezar como una droga consumiendo poco, el cuerpo cada vez, el cerebro cada vez va pidiendo más y en escalada. Entonces se llegan a ver cosas que ya se dan ahí en el internet y algunos dicen que hasta en el internet oscuro, que tiene que ver con cosas muy fuertes, muy rudas en el tema de la pornografía, bestialismo, abusos sexuales, voyerismo, etcétera, que lo que va haciendo es que le va cambiando a la persona la forma en que ve las relaciones y la forma en que trata a las personas, lo que se puede llamar que puede ir generando perversiones sexuales. Eh, Ese tema es delicado, Eric. Rogelio, hay mucha gente que confunde el erotismo con la pornografía.
¿Podríamos entender un poco cuál es la diferencia o es lo mismo? No, cuando hablamos de, perdón, erotismo, este, se dice que es una dimensión de la sexualidad humana que va más allá del acto físico. Por ejemplo, se refiere a la forma en que las personas experimentan, expresan, representan el deseo, la atracción, el placer sexual, a través de lo emocional, lo imaginativo, lo simbólico, ¿verdad? Eh, el erotismo influye en las creencias, los valores, el arte, la literatura, las normas sociales de cada época, ¿verdad? También se manifiesta, digamos, como gestos eróticos, palabras eróticas, miradas, caricias, sensualidad, deseo, muy propio del cortejo, muy propio de las parejas que tienen una buena vida sexual. Pero cuando hablamos nosotros de pornografía, estamos hablando de una industria de consumo masivo que cosifica el cuerpo, que estimula la excitación inmediata, desconectada del afecto, desconectada del amor, desconectada del respeto, del cariño. Es como llego a tomar, llego a poseer, llego a dominar, llego a controlar, llego a desahogarme, ¿verdad? Entonces, se puede decir que la diferencia es que lo erótico busca relación, mientras que la pornografía busca consumo y cosificación. Es una persona que satisface sus apetitos. Es muy egoísta, es muy posesiva y como ya lo hemos hablado, es adictiva. Rogelio, entonces entre una pareja puede haber erotismo. Sí, sí. De hecho, hay un buen libro del doctor Stamateas, Erotismo y sexualidad en la pareja. Un buen libro, donde él habla del erotismo, habla de la sexualidad en la vida de pareja. Entonces, por supuesto, no es lo mismo decir que una pareja tiene que ver pornografía para mejorar su vida sexual. Al contrario, no ayuda en absolutamente nada. Rogelio, ¿y de qué manera la pornografía afecta la relación de parejas y del matrimonio? Desde una perspectiva más psicológica, hay análisis recientes que muestran que el consumo frecuente de pornografía se asocia con menor satisfacción sexual, mayores conflictos de pareja, especialmente cuando hay consumos secretos, eh, cuando las personas quieren meter esas eh, expectativas irreales que están en la pornografía que ven. Llevar a la pareja a que haga ese tipo de cosas que salen ahí, posiciones, experiencias, situaciones, meter más gente en la relación íntima de pareja, que es una relación muy exclusiva. Eh, Médicamente se ha visto que genera eyaculación precoz en el hombre, por ejemplo, disfunción eréctil. Está la presión que siente la persona que ve pornografía por ser el Superman del sexo, como lo ve en las películas, en los videos, en lo que consume de pornografía y no lo puede lograr porque aquello es pura película, puro teatro que se frustra. Entonces va a afectar la relación de pareja, va a afectar esa vida tan bonita que tenían, que estaban llevando, y en algunos casos, Eric, ya la relación deja de ser exclusiva de pareja porque entonces piensan que una medida es hacer tríos o orgías o etcétera, el famoso intercambio de parejas que a veces hacen algunas personas. Y he visto en terapia personas que han hecho cosas como estas y han terminado destruyendo su matrimonio.
Una, porque resultó que la pareja le gustó más la otra persona y se fue. Otra, porque aquella experiencia les dolió, los lastimó, ver a su pareja con otra persona o sentir que no dan la talla porque no pueden cumplir los gustos de la pareja o haberse sentido obligados, obligadas a cumplir ciertos roles en el acto sexual que vieron en la pornografía. Entonces, claro, Eric, ¿qué va a generar esto en una relación de pareja? Va a generar solamente un deterioro, rupturas y muchas veces abusos y violencia. Rogelio, ¿hay diferencias que pueden afectar al hombre y a la mujer o a jóvenes y niños que vean pornografía? ¿O todos tienen los mismos efectos psicológicos? Se puede decir que sí afecta tanto a hombres como a mujeres, de la manera en que nosotros ya lo hemos comentado acá. Pero pensando un poquillo en personas adolescentes, eh, niños, hay que comprender que son personas vulnerables, más vulnerables todavía, debido a la plasticidad cerebral y que están formando su identidad sexual. Entonces, lo que ven en la pornografía se convierte en algo que les educa, en algo que les da ideas de cómo debe ser el sexo. Eh, Cosifican el cuerpo, piensan que el amor, las relaciones son sexuales nada más, no tienen ninguna otra connotación y que es usar una persona para satisfacer sus deseos, luego usar otra, luego usar otra, luego tener más apertura sexual con más gente. Y ahí entonces lo que nosotros podemos ver es que no hay un compromiso, no hay responsabilidad. Y por otro lado, Eric, al tener relaciones sexuales de una manera tan descontrolada, se promueve mucho las enfermedades infectocontagiosas, lo que se llama en algún momento enfermedades venéreas, ¿verdad? Contagios de VIH, por ejemplo. Eh, es complejo esto. Te menciono algo muy interesante y es que, por ejemplo, los jóvenes, eh, según algunos estudios, han pensado que el sexo oral eh, es algo que no es pecado, que no es sexo, que puede generar placer y por el tema del papiloma humano, últimamente se está desarrollando mucho cáncer de garganta. Y es precisamente por ese tipo de prácticas que se dan muy comunes en la juventud, en las personas adultas también, pero menciono a los jóvenes porque con el miedo a embarazarse, este, eh, practican el sexo oral y hay cierta cantidad en este momento en las estadísticas de registros de aumento en el cáncer en la garganta. Rogelio, entrando en una parte más bíblica y espiritual. Hay quienes dicen que la Biblia no menciona la pornografía por ningún lado. ¿Cómo responderle bíblicamente a alguien que plantea esa duda? Lo que podríamos decir es que el Señor Jesucristo dijo que el que mira a una mujer y la desea en su corazón ya cometió adulterio o fornicación. Ahí podemos ver que no menciona la pornografía, pero menciona el desear a otra persona. Y desear en ese contexto está hablando del deseo sexual, el deseo de llegar a algo más con esa persona. Y en la pornografía es algo que se da. Eh, Se desea, aquello estimula, se acompaña muchas veces de la masturbación y la persona experimenta un orgasmo, prácticamente tiene una relación sexual porque está involucrando sus órganos genitales con imágenes, eh,
con películas, eh, donde el deseo por lo que está viendo está presente. Entonces, no tenemos un texto que diga eso, pero sí tenemos un texto que dice que el que desea, con solo desear, eh, ya ha cometido un pecado. Sí, Rogelio, porque a veces muchos creyentes que luchan con la pornografía después se sienten atrapados, culpables y con vergüenza, ¿verdad? Sí, el tema de la vergüenza, el tema de la culpa, eh, manifiesta que se ha hecho algo que no está bien. La propia conciencia da testimonio de que aquello no es correcto. Eh, Según las epístolas paulinas, hay una ley en la conciencia del ser humano que delata cuando éste comete algo que no es correcto. Y podríamos decir que la culpa, desde una perspectiva terapéutica, lo que nos señala es que se han vulnerado los valores con que esa persona ha sido creada, con los valores que esa persona ha puesto como columnas en su vida. Entonces, aquí es donde podemos entender que la culpa que las personas experimentan, la vergüenza que las personas experimentan, determina en sí mismo que ha hecho algo que es incorrecto. Eh, es muy interesante porque el Evangelio o los Evangelios nos invitan a nosotros a reconocer el pecado. Cuando experimentamos culpa, cuando experimentamos vergüenza por aquellas cosas que hemos hecho, nos invita a confesarlo delante del Señor, a recibir su gracia, su perdón. Eh, no nos lleva a estar atrapados en la vergüenza, no nos lleva a vivir prisioneros de la culpa, sino a liberarnos de aquello mediante la confesión, el recibir el perdón para caminar en una vida de restauración y de libertad. Por supuesto, Eric, para muchas personas que están luchando con esta adicción, es complicado, es duro, es difícil, pero hay esperanza en el Señor y también podemos decir que hoy en día hay programas que ayudan mucho en el campo psicológico y eclesiástico a que las personas puedan superar esta adicción y salir adelante. Rogelio, ahora que estabas hablando del versículo de que quien mira a una mujer y la desea, ¿verdad? Está cometiendo adulterio. Te iba a decir que el texto es más profundo. Aquí lo tengo. Dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Sí. Ok, entonces, una persona que está en pornografía debería confesarle a la pareja que tiene ese problema o lo tiene que hacer con un especialista. Bueno, aquí es muy importante lo que estás diciendo, porque se supone que si hay sinceridad en la vida de pareja, las cosas se hablan con transparencia. Y definitivamente hay que buscar ayuda profesional, porque la pareja no necesariamente va a tener las herramientas para ayudarle a lograr salir adelante de esa adicción. Pero eso solo si hay confianza, porque si le dice y la otra persona lo va a mandar ¿verdad? A dormir al sillón. Sí, sí, te entiendo bien. Pues sí, sí, es que, bueno, nuevamente es un tema delicado. Se supone que si hay confianza, si hay madurez, si hay sinceridad, pues en pareja se hablan todos esos temas que son complejos. Pero si no, qué difícil, Eric, porque la persona estaría luchando en las sombras, estaría luchando completamente en el abandono. Y sabemos que el apoyo debe ser mutuo ante cualquier circunstancia personal que se esté viviendo en pareja. Rogelio, ¿existen patrones comunes en esa primera experiencia de consumir pornografía en una persona? Bueno, se dice que por lo general inicia por curiosidad.
una exposición accidental o presión de grupo. El primer contacto va a generar un impacto emocional, neurobiológico, fuerte, que puede hacer, uy, no, ¿qué es esto? Dice el niño o dice el adolescente, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso que vi? Porque hay bombardeos en las redes sociales también, ¿verdad? Y hay personas malintencionadas que envían estas cosas. Entonces, ese impacto va a despertar cierta curiosidad y entonces empiezan a tener pequeños acercamientos repetitivos hasta que ya se logra vencer el miedo, vencer esa barrera que se establece, tanto porque la sociedad construye a través del sexo un tema tabú en las familias, en las iglesias, ¿verdad? Entonces, ver cualquier cosa así es, wow, no, quiten eso, cambien eso, dicen los papás cuando están en la casa y de pronto hay una película, la pareja se besa, se abraza, se quita la ropa y hasta ahí llegó todo, ¿verdad? Y entonces apague el televisor. Ok, eso más bien genera morbo. No es que entonces vamos a poner a los chiquitos a ver esas escenas, no. A lo que yo me refiero es que hacemos un muy mal manejo de la educación sexual. Entonces, como por lo general es así, todo esto va a despertar morbo, va a despertar curiosidad. Y lógicamente el niño y el adolescente no está preparado para ver nada de esto. Si el adulto le cuesta manejarlo, imagínate el niño y al adolescente. Por la madurez, por la educación sexual. Por eso, Eric, tanto para niños, jóvenes y adultos, la educación sexual es fundamental, porque el adulto, sea una persona que tiene su pareja y tiene vida sexual, no quiere decir que haya sido educado sexualmente. Ve un claro ejemplo, Eric. ¿Cómo se le dicen a las partes del cuerpo? No se le llama pene, no se le llama vagina, no se le llama ano, no se le llaman senos o pechos. No, la gente para hablar del pene, ¿qué usaba, qué decía mi abuela? El tornillito. ¿Mm? El tornillito. No, no, como el tornillito. No, no, el pene. O sea, nosotros desde que estamos eh, en edades tempranas tenemos que aprender a usar los nombres que son biológicamente correctos. Eso tiene que ver con la educación sexual en la vida de uno, que según la edad nos vayan explicando cómo es que funcionan las cosas, que nos vayan mostrando cuál es la realidad que uno vive en el desarrollo de su cuerpo, etcétera. Eso es fundamental, eso es educación, pero también en el adulto. ¿Qué es educación? Lo que aprendí en la calle de una manera equivocada, lo que me contaron aquellos, lo que vi en una película, lo que vi en un video porno, eso no es. Entonces, como carecemos de esa educación, entonces empezamos a curiosear. Hoy la red está plagada de este tipo de malformación sexual, que es la pornografía. Va a disparar dopamina, va a mostrar interés, va a querer seguir curioseando, ver cómo sería esto, cómo sería el otro, cómo sería por aquí, cómo sería por allá. Y eso es lo que se va convirtiendo en una forma de malformación sexual que después se quiere llevar a la vida real y es donde se empiezan a generar conflictos en pareja, frustraciones, depresiones, eyaculación precoz, disfunción eréctil, abuso, violencia, cosificación del cuerpo humano. Rogelio, ¿hay señales que alarmen así que una persona esté cayendo en esa dependencia? Hay señales muy fuertes y hay señales pues muy leves, ¿verdad? Em, Como toda adicción, nerviosismo, ansiedad, necesidad de estar pendiente del teléfono, de la computadora, de las tabletas para ver pornografía, descuido de responsabilidades, búsqueda de material cada vez más extremo, aislamiento social, eh, una necesidad creciente de estar viendo pantallas, de estar pegados a la tecnología. Eh,
igual, igual que una adicción a alguna droga, pero se genera mucho el aislamiento, ¿verdad? Mucho aislamiento. Es interesante porque Primera de Corintios 6:12 dice, no te dejes dominar por ninguna cosa. Y Pedro dice, cada quien es esclavo de quien triunfó en él. Rogelio, ¿y qué pasos prácticos pueden tomar los padres hoy para proteger a sus hijos de la exposición temprana a la pornografía, Bueno, la aparte de la evidencia, educación sexual? sí, eso te iba a decir. La evidencia nos dice que la educación sexual es vital, que los papás se sienten a hablar con los hijos de vida sexual, educación, función de su cuerpo, desarrollo, crecimiento, relaciones, afecto, amor, eh, acordar reglas, enseñar criterios, fomentar la confianza. Una confianza tal que los hijos les vengan a decir a los padres, hoy me enseñaron esto, hoy vi esto, ¿qué es esto que vi aquí en las redes sociales? Y que no empiecen a experimentar crítica, juzgamientos, que se van a ir al infierno, que eso es pecado, No, 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 no. Escuchémoslos, hablemos, oigámoslos, vean qué es lo que nos tienen que decir. Yo recuerdo aquel papá que le iba a explicar a sus hijos que era una relación sexual porque consideró que ya estaban en su edad para saberlo. Tuvo que emborracharse para poder darle la cara y explicarles el tema. Y cuando les iba a explicar, uno de los chiquillos dijo, papá, usted lo que nos quiere explicar es cómo entra el pene en la vagina y nacen los chiquitos, es eso. Ya ellos sabían, ya ellos sabían. Entonces a veces se piensa que los hijos no saben nada. Mis angelitos, dice aquel. Ay, no, mis bebés. No, no, pero ¿qué hay de malo? Mira, Eric, hace años cuando yo era niño y en casa nos acostábamos muy temprano, papá ponía un programa en la radio porque no existía la televisión, como dijo alguien, era la época en que andaban los dinosaurios todavía aquí en la Tierra, ¿verdad? Entonces a mí me acostaban con las gallinas y el programa se llamaba Diálogo, era de vida sexual, la gente hacía preguntas sobre sexo. Un programa 100% educativo en la Radio Nacional. Y yo me acuerdo del lema. Por eso es que a mí me invitan a muchos lugares a hablar sobre vida sexual en pareja. El lema era este: no debemos tener vergüenza de hablar de aquello que Dios nunca tuvo vergüenza en crear. Y decían, diálogo. Así se llamaba el programa que me quedó grabado, ¿verdad? Entonces, es muy importante todo esto que te estoy mencionando, tener normas claras en la casa, conversaciones profundas con los hijos, abiertas y ante cualquier presión que estén sufriendo de grupo, ante cualquier cosa que estén viendo, pues que tengan la apertura de hablarlo con sus papás. Y por otro lado también cuando se descubre que alguno de los hijos está consumiendo pornografía, pues también hablarlo, que reciba su ayuda terapéutica, usar bloqueos parentales, porque hay que ayudarles a manejar bien lo que aparece en las redes sociales. Y por eso se recomienda que para que los hijos y las hijas tengan cuentas en redes sociales, tienen que tener ciertas edades. En algunos casos se hablan de ser ya mayores de edad. Rogelio, ¿usted cree que a veces experiencias de jóvenes o de niños, abusos, son los que pueden traer a esa insatisfacción sexual en los jóvenes o los adultos? Cuando hay alguna estimulación sexual temprana, que por supuesto es inadecuada, y cuando digo ese término hablo de violación, abuso, ultraje, este, alguna, digamos, situación sexual
donde se obligaba a la persona a desnudarse, a cambiarse la ropa delante de los demás. Así es un chiquillo, es una chiquilla, nadie le va a hacer nada, ese tipo de cosas, un incesto. Bueno, la persona o se reprime o se abre en este campo. Entonces, si se encuentran que hay personas que han pasado por abusos y el mal manejo de eso, el que no le crean en casa, el que no le den el apoyo terapéutico, psicológico, espiritual adecuado, pues los va llevando a bregar solos con su dolor, con su angustia, sentirse mal, sentirse culpables. Y se puede decir, no en todos los casos, pero que en algunos casos, pues terminan haciendo cosas que no son sanas para sí mismos, desarrollar algunas adicciones, eh, negarse completamente a una vida de pareja, una vida sexual, ver pornografía, drogas, muchas cosas, Eric, la genera en realidad el abuso. Y el abuso también puede ser que exponer a una persona a ver pornografía también se puede considerar como un abuso, un niño, un adolescente, cosas que no se deben hacer jamás. Rogelio, hablando de la iglesia, a veces la gente que está en la iglesia no quiere buscar ayuda en los líderes o Ujú. buscar profesionales por el asunto del juicio o la condena. Yo creo que la iglesia lo que tiene que hacer es generar un entorno de ayuda, de apoyo, ayudar a reducir la vergüenza en estos casos y facilitar el cambio eh, de la persona, el afrontamiento de su adicción. eh, Conduciendo a la persona a la atención terapéutica, conduciendo a la persona al apoyo emocional, no cayendo en juicios, en condenas. Eso no ayuda en absolutamente nada. Se entiende que cuando se ha pasado o una persona es adicta a algo, y en este caso a la pornografía, es una persona que ya ha perdido el control de su vida, es una persona que no tiene los recursos y las herramientas para cortar con aquello, entonces necesita mucho apoyo, oración, discipulado, ayuda profesional, un equipo de apoyo, una persona que esté pendiente, ayudándole con sus tentaciones, que pueda desahogarse con ella. En fin, Eric, es en realidad la función del cuerpo de Cristo en beneficio, en favor de una persona que está experimentando una lucha interna. Rogelio, ¿y es posible realmente restaurar la mente y el corazón después de años de consumo de pornografía? Podríamos decir que nuestro cerebro es increíble. Y nosotros podemos desarrollar nuevos hábitos. Hay terapias para esto. Hay apoyo social donde se puede reconfigurar los circuitos de recompensa de nuestro cerebro, esa dopamina que se genera, ¿verdad? Este, eh, También se hablan de mejoras muy significativas con respecto a la compulsividad, con respecto a la frecuencia del uso. Tiene que ser algo progresivo. Eh, la restauración va a implicar tiempo, práctica, soporte. Y sabemos que desde una perspectiva bíblica, como Romanos 12:12 nos habla de renovar la mente, de la nueva vida en Cristo, nada mágico, porque con cualquier adicción se lucha, se pelea, se recae, se levanta, se continúa y se lleva un proceso restaurador hasta llegar a salir adelante. Pero mucho ojo, Eric, porque la misma Biblia nos dice, mire que el que esté firme no caiga. No nos vamos a confiar en que entonces ya puedo darme tal asomadita por aquí o ver tal peliculita. Nada, nada. Esto es como una persona que deje el alcohol. No se puede dar el lujo ni siquiera de tomarse un jarabe que tenga alcohol. Nada, porque esto le puede generar una recaída, ya que la vulnerabilidad va a estar ahí.
Para las personas que nos escuchan ahora mismo y están luchando en silencio, ¿qué mensaje de esperanza y consejo final le podemos dar? Bueno, no piense que estás solo o sola, ni que sos un caso perdido. Lo que vives es comprensible, es algo que lo están experimentando muchas personas y es importante que busques ayuda, tanto en la iglesia, tanto en la familia, como la ayuda terapéutica. Hay que abrirse, hay que hablarlo, hay que decirlo en un entorno seguro, confiable. Y por otro lado, también hay que tomar ciertas medidas importantes, bloquear páginas, cerrar algunas redes sociales o todas redes sociales. La recuperación existe, pero se va construyendo con pequeñas decisiones sostenidas y una red de apoyo. Podemos decir nosotros que encontramos esperanza en la Biblia, encontramos esperanza en Dios, porque Él nos fortalece, Él nos anima, Él está dispuesto a que nuestra vida sea restaurada y sea mejor. Así es, Rogelio. Y si necesitan ayuda, Rogelio Morales está a la disposición. ¿Dónde te pueden localizar, Rogelio? El 506-8835-7805, 506-8835-7805. Ahí puede escribirme, es para escribir ese número y solicitar alguna cita, pedir alguna charla. Con mucho gusto eh, se guarda la privacidad y la discreción con cualquier tema. Así es, Rogelio. Y a esos que están luchando, ¿verdad? Les decimos que no están solos, que Cristo siempre está ahí para restaurarlos, para Así, darles una nueva oportunidad, ¿verdad, Rogelio? así Porque es. este tema es muy serio. Es un tema serio. Y es un tema para posiblemente seguir trabajándolo un poquito más adelante. Así es, Rogelio. Bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado en esta edición de Hablemos en lo Secreto. Nos escuchamos en la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Descubre un lugar de intimidad con Dios. Entra a www.enlosecreto.com y accede a devocionales, estudios bíblicos, reflexiones y En Lo Secreto Radio en vivo. Todo en un solo lugar. Conéctate hoy en www.enlosecreto.com y vive la experiencia. Música, palabra de Dios, consejos, entrevistas y mucho más. Todo el día, todos los días, 24 horas llenas de inspiración. Estás en Lo Secreto Radio, el lugar de intimidad con Dios. Gracias por acompañarnos en Hablemos en lo Secreto. Que tu alma, cuerpo y espíritu encuentren paz y bienestar. Hasta la próxima.